Bien, señores, tenemos el placer de tener dos distinguidos cirujanos cardiovasculares. El doctor Miguel Santiago Guerrero y Columna, presidente de la Sociedad Dominicana de Cirujanos Cardiovascular, y el doctor Leonel Lember, cirujano cardiovascular. A partir del miércoles 29 se ha conformado la la Sociedad Dominicana de Cirujanos Cardiovasculares. Vamos a dejar que ellos nos anuncien, porque vamos a hablar de esa sociedad que hoy tiene una variante, y es que los cardiólogos ahora están en un punto medio entre el cirujano cardiovascular y el cardiólogo clínico, porque están los cardiólogos intervencionistas. Y vamos a hablar, aprovechar la presencia de ellos, para después que nos hablen de la asociación, a ver quiénes califican. Pero los cirujanos no son intervencionistas. Son intervencionistas, pero los otros no eran intervencionistas. La medicina ha tenido cambios radicales en los los cardiólogos que se hicieron intervencionistas, los radiólogos que se hicieron intervencionistas y los cirujanos plásticos que intervienen en zonas donde uno todavía no sabe si ellos están autorizados a entrar. Por ejemplo, romper un hueso para mí era un tema de un ortopeda. Ahora resulta que un cirujano plástico te hace un juanete, te hace un tabique nasal y te hace unos senos. Entonces yo entendía que los senos lo hacía un cirujano general o un oncólogo, pero ahora resulta que eso hacen de todo. Pero vamos a hablar hoy del tema de los cirujanos cardiovasculares. Doctores Guerrero y Lember, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarnos a su interesante programa. ¿Qué los hizo después de tantos años que tenemos la Sociedad Dominicana de Cirujanos a ser la Sociedad Dominicana de Médicos Cirujanos Cardiovasculares? Lo que pasa es que en el 2000 se empezó como el primordio de sociedad, el inicio. Se hizo un decreto gubernamental, pero en ese momento solo éramos como 7 o 10 cirujanos y no dábamos cantidad para hacer una sociedad como tal. ¿Cuántos pueden haber ahora? Nosotros somos 25, casi 28, porque llegaron 3 nuevos hace 2 o 3 semanas. Le quiero preguntar algo. Cuando se formó la primera sociedad especializada en el país, que fue a raíz de la muerte de Trujillo, se creó la Sociedad Dominicana de Pediatría. Esa sociedad tenía una particularidad y era que calificaban los que regresaron con un currículum apropiado como pediatras. Pero había una cantidad de médicos como el doctor Miranda, el doctor Emil Caseacta, el doctor Santoni, el doctor Jorge, que toda su vida habían hecho pediatría y la sociedad los hizo pediatras, no solamente miembros, sino honoríficos también. ¿Cuál es el parámetro? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Tener un currículum o haber hecho mucho tiempo de cirugía cardiovascular? Esa es una buena pregunta. En la realidad debe ser el currículum. En República Dominicana se dan situaciones muy sui generis. Bien lo comentaba usted hace un momentito. En la República Dominicana, gracias a Dios, no tenemos ese problema con los cirujanos cardiovasculares, porque la mayoría de los cirujanos cardiovasculares tienen una formación de cirujanos cardiovasculares, porque primero hicieron cirugía general y luego hicieron su formación como cirujanos cardiovasculares, aunque hay escuelas donde no se necesita ser cirujano general para ser cirujano cardiovascular. En República Dominicana, el 99.9% de los cirujanos en actividad de trabajo en la actualidad tienen currículum de cirujanos cardiovasculares aprobados por títulos de la Haya y por programas de cirugía cardiovascular que se hacen en el extranjero. Ustedes están leyendo en estos días que hay muchos problemas con la capacitación con la formación de especialistas en República Dominicana
Y yo quiero preguntar, además de ser doctor en medicina, de ser cirujano general, cada cosa, un doctor en medicina tiene una cantidad de años que necesita en la universidad, luego sale, hace pasantía, se le entrega un S4. Entonces ahí pasa a ser cirujano general. Ese cirujano general también necesita un entrenamiento, a veces de 2, a veces de 4 años, dependiendo del centro. Luego viene la subespecialidad, que es cirujano cardiovascular, cirujano neurocirujano. Háblennos de la cantidad de años y de la carrera desde que termina la medicina hasta que puede decir es un cirujano cardiovascular. Bueno, mire, en la actualidad el Colegio Médico está haciendo un programa con las sociedades médicas en República Dominicana para establecer un currículum o un programa único de residencias. Ya el programa que tenía 3 años para cirugía general y otro 4 y otro 2, ya eso no existe. ¿Qué es una residencia, doctor? Una residencia es un tiempo de formación de un médico después que termina la universidad. Es variable dependiendo de las especialidades. Pueden ir de 2 hasta 5 y 6 años. Y en el cirujano cardiovascular hay 2 residencias, la de cirugía general y después la de cirugía cardiovascular. Normalmente sí. Hay programas que no lo establecen así. Hay programas que usted puede hacer 4 años de cirugía cardiovascular y no necesita ser cirujano general. Doctor, en el caso de José o yo, que tenemos ya edad de hacer un chequeo, cuando nos dicen, le hicimos un cateterismo y necesita un stent, o necesita remover la válvula, mire otra cosa, hice un cateterismo, necesita ponerle un stent en su coronaria, o es un poquito más y su mitral necesita ser reemplazada por otra. ¿Dónde entra el cirujano cardiovascular? Precisamente nosotros resolvemos las patologías quirúrgicas que se diagnostican en un cateterismo. Pero ustedes no es que hacen el cateterismo. No, el cateterismo generalmente lo hace un cardiólogo que está especializado en hacer el cateterismo, que nosotros le llamamos cardiólogo intervencionista. O el hemodinamista. Hemodinamita, son y el stent lo pone ¿cuál de los dos? ¿Ustedes o el cardiólogo? También. El hemodinamista. ¿Hasta dónde llega el trabajo del cardiólogo hemodinamista? Bueno, eso es una pregunta un poquito difícil de responder. Las guías internacionales. Están cambiando válvulas con hemodinámica. Pero tiene sus indicaciones. Tiene sus indicaciones. Perdóneme. Tiene sus indicaciones precisas. Son pacientes de muy alto riesgo que un equipo quirúrgico ha determinado que es de muy alto riesgo para la cirugía, entonces va a válvula percutánea. Si usted me dice a mí que yo necesito... Entonces lo que marca la diferencia del bisturí. No. Si se usa el bisturí o no se usa. No, hay que establecer la diferencia, como decía el doctor Guerrero. Un paciente que va a una sala de hemodinamia y se le diagnostica que tiene enfermedad coronaria y tiene una enfermedad coronaria de 1 o 2 vasos y que es un paciente que no es diabético y que es un paciente que las lesiones que tiene no son lesiones difíciles de resolver, puede ser resuelto por la vía del cateterismo colocándole stent. Lo que pasa es que tiene su indicación el stent. Hay una serie de estudios a nivel internacional que hablan de cuándo se puede usar el stent y cuándo debe ser. Doctor, pero volviendo al bisturí, si usted me dice a mí que mi pareja, mi esposa, necesita una cesárea, ¿quién hace la cesárea es? El ginecólogo. El obstetra, ¿verdad? Abre la barriga, se abre el útero, saca el muchacho, pero a mí me gustaría que en esa cesárea, ¿usted sabe quién yo quiero que esté? Un urólogo. Me encantaría que esté un urólogo para que me identifique los 2 uréteres. Eso es una pendejada. Sí. Pero cuando tú me dices a mí que el cirujano, el cardiólogo intervencionista o el hemodinamista me va a cambiar una válvula, yo quiero que esté el cirujano cardiovascular con el bisturí, por si acaso hay que abrir el pecho. Y yo creo... Al principio era así. Doctor, cuando yo estudiaba medicina, yo presencié en la clínica San Rafael
un evento que nunca pude borrar. El doctor José Fanduís era el anestesiólogo, el jefe de anestesia. Y Omar Molejos. Y el doctor Julio Álvarez Acosta era el que estaba haciendo la cesárea. Por un asunto de reflejo, cuando él abre el vientre, no pasa nada. Cuando abre el útero, la mujer hace un paro. Un paro, pase para el corazón. El anestesiólogo, con toda la paciencia del mundo, le dice, doctor, prolongue la incisión y démele un masaje cardíaco al paciente. Y el doctor Álvarez, que acababa de llegar de Estados Unidos con entrenamiento en cirugía general y en cirugía torácica, abrió su pecho, cogió su corazón, le dio su masaje y se sacó la mujer de la crisis. Wow. Entonces yo creo que el cirujano cardiovascular tiene que ser previamente cirujano general y que a veces el cardiólogo intervencionista debe de tener un cirujano cardiovascular cerca. ¿Es cierto? Lo que pasa es, doctor, que los manejos de los pacientes ahora son multidisciplinarios. La decisión de hacer un paciente por la vía percutánea o por la vía quirúrgica no debe ser tomada por un solo médico. Debe ser un equipo que se reúna y decida qué es lo mejor para el paciente. Porque, como usted comentaba ahorita, si usted está acostado en una mesa de un laboratorio de hemodinamia, usted tiene 2 lesiones de arterias coronarias que se pueden resolver por stent, el hemodinamista le va a decir a usted, mire, usted tiene 2 lesiones en las arterias coronarias. Te lo podemos resolver poniéndote stent y no operándote. El paciente que le hablan de que hay que operarlo de corazón, es una de las cirugías más grandes que se hace. Va a preferir que usted le resuelva el problema sin operarlo. Lo que usted no le está diciendo a ese paciente, que es un paciente diabético, que es una lesión difícil de abordar o que una lesión compleja, usted va a tener que usar quizás 2 o 3 stents, que al final, haciéndole una cirugía, aunque es más traumática, el paciente va a tener una patencia de esas arterias o de esos puentes mucho más tiempo. Ustedes le van a dejar esa cosa, le van a dejar esa cosa al intervencionista y ustedes se van hacia el trasplante. No, doctor, los intervencionistas han invadido mucho la parte quirúrgica. Y cuando vino el advenimiento de los stent medicados, dijeron que nosotros los cirujanos no íbamos a operar nunca más coronaria. Seguimos operando coronaria, seguimos poniendo válvulas. Seguimos poniendo válvulas. Hay muchísimas técnicas nuevas, pero cada técnica tiene su indicación. A veces ustedes piensan que el que está en un mundo tiene todas las respuestas. Y a veces, conociendo las cosas, usted es lo que tiene más preguntas que los otros. Cuando llegó Christian Barnard de Estados Unidos, vino de Boston a Sudáfrica, allá no lo dejaron ponerle la mano a un paciente. En Estados Unidos él no podía hacer un trasplante. Y en Sudáfrica le preparan un escenario favorable, regresa con entrenamiento, viene un negro que le aplastan el cerebro, le saca el corazón, se lo pone a un dentista blanco, claro, y ahí ocurre el primer trasplante cardíaco en la historia. Yo le quiero preguntar a ustedes, para un trasplante, ¿se necesita un muerto en buen estado o un vivo en mal estado? Ese es un término un poco jocoso, pero realmente nosotros lo que hacemos es, la decisión es, hay un paciente preparado para recibir el órgano, sí, y quien da el órgano es un donante. ¿Pero es de emergencia o un donante previo? No, se le diagnostica muerte cerebral por un congreso que se hubo en Estocolmo. Entonces, después de la definición de muerte cerebral de Estocolmo, hay un equipo médico que está capacitado para determinar que hay muerte cerebral. Generalmente lo compone el organizador de trasplante, el neurocirujano o el neurólogo. ¿Qué tiempo tienen para eso, doctor? Llegó el paciente, lo aplastó una patada a la cabeza, sí, tiene muerte cerebral, pero su corazón está latiendo todavía. El captador de órganos determina, sí, que tiene buen
buena función circulatoria, el captador de órganos. Entonces el corazón está latiendo. El corazón está bueno. ¿Y tiene que ponerle anticoagulante antes de morirse? No, lo que se determina es que se diagnostique muerte cerebral. Entonces, cuando se diagnostica muerte cerebral y es un potencial donador, entonces se da una alarma en todo el grupo que hace trasplante y se inicia un manejo anestésico y de intensivo simultáneo. Ya sabemos que está bueno, entonces lo que hay que preservar es esa circulación. Y se van haciendo estudios adicionales, se le hace un eco, se le hacen enzimas. Entonces la palabra fea, doctor, quien le da el último, quien cesa la vida del donante es el cirujano cuando saca el corazón. Generalmente sí, cuando Sí. ya está determinado que es muerte cerebral y que tenemos un receptor, entonces vamos a trasplante. El trasplante inicia, lógicamente, corazón siempre va primero, como nosotros decimos, como ya hemos trasplantado. Corazón va primero porque la longitud de los vasos es muy importante para nosotros. Siempre tenemos problemas, por ejemplo, en nuestro hospital se trasplanta hígado y el que está vigilando el hígado quiere que yo le dé un chima de cava. Y Sí. yo digo, no, dame más cava a mí para yo estar más cómodo en Sí. hacer las anastomosis. Y siempre estamos de la mano con los trasplantadores. ¿Y en hígado se toma una parte de un vivo Una- o de un muerto? No, generalmente el trasplante de hígado es con la misma característica del trasplante de corazón. Ya, Tiene que ser un un paciente donante. con un donante. Doctor, cuando murió Sandro se habló de que él se le hizo un trasplante de todo, de corazón y de pulmón. Y es corazón, posible. pulmón. Corazón, Sí. sí, perfectamente posible. Incluso nosotros en nuestro hospital. Y los estamos- grandes vasos, ¿qué es lo que hacen? Nosotros conectamos los grandes vasos. Generalmente cuando se hace Si aorta y cava es lo que Todo, ustedes conectan. todo. Y sacan todo lo otro y lo todo pasan al otro un lado. bloque completo. Es que es más cómodo y más fácil hacer un trasplante de corazón desde el punto de vista técnico quirúrgico que hacer una coronaria. Una coronaria tiene un milímetro, 1.5 milímetros. Y ahí va todo junto. Y aquí va Ahí todo va junto todo junto. y son vasos grandes. Sí, realmente. Es más, es No, más. pero escuchándolo, podríamos prolongar la idea a coger un retrasado mental y a componerlo completo. Porque él no tiene cerebro. Hay Entonces ahí hay muchas piezas de repuesto. Ahí hay un componente legal. No tiene muerte El cerebral. componente legal es muy importante. Pero el retraso mental es prácticamente Tiene la derecho muerte ciudadano. cerebral. Sí, Tiene un retrasado mental tiene derecho ciudadano. Derecho ciudadano. es un ¿Y quién se lo componente, quitó al otro? es un componente ético. La muerte cerebral. Es un diagnóstico establecido legalmente. La muerte ¿Qué cerebral. ustedes recomendarían en ciencia ficción? Usted sabe que dicen que todo lo que uno piensa es posible realizarlo. Sí, sin duda. Usted sabe que sacar un cerebro y pasarlo a otra cavidad. El cuerpo tiene 3 cavidades, una caja dura, que es dos y una jaula y una blanda. Es imposible sacar un cerebro y meterlo en otro cerebro. ¿Ustedes ya han pensado en trasplante de cabeza? Anatómicamente es muy difícil. ¿Es más cómodo una cabeza? No, anatómicamente No, es muy imposible. difícil. O un cuello, usted La- hace un cuello y se Las acabó. conexiones vasculonerviosas de la cabeza y el resto del cuerpo son muy difíciles de manejar. Pero será más fácil por aquí que abriendo la cabeza Sí, y pero- sacando Sí, el pero cerebro. ya- Pero La existe médula. existe la médula. La médula. Claro, médula. la médula. La médula. Si médula usted es una secciona la dificultad. médula, no hay manera de... Desde que secciona la médula, el resto del cuerpo dejó de ser autónomo. Es decir, que cuando se soluciona el problema vasculonervioso, entonces no es conectar solamente la yugular y la No, carótida. porque nada más no es un vascular tema el problema ni nervioso. unir los músculos. Es que se crea un tetrapléjico entonces. de una Sí. vez. Desde que se Sí, pero secciona no. la médula ya se... Y además lo pone inteligente. Volviendo un poquito atrás, Pero tetrapléjico. tengo entendido que en Estados Unidos, cuando se va a hacer se va a emplear un recurso diagnóstico como es el cateterismo, hay otro quirófano listo Y aquí también. para hacer la Y cirugía. aquí también. Normalmente en los lugares donde se hace cateterismo hay un respaldo del equipo quirúrgico. Nosotros lo que estamos es alerta, porque ellos lo hacen tan bien Sí. que casi nunca necesitan de nosotros. O sea, muy, muy baja la tasa de complicaciones cuando los hemodinamitas hacen su trabajo, que nosotros tengamos que salir corriendo para el quirófano. Muy baja, no quiere decir que no exista. Pero normalmente en los hospitales que hay unidades de cateterismo, hay un equipo de cirujanos cardiovasculares que está de llamada.
On call, como dicen los gringos. Nosotros no imaginamos nunca que anunciar una sociedad especializada iba a traer tantas preguntas. Precisamente, Doctores, doctor. yo quiero una pregunta de tipo ética. Cuando nosotros leemos en la prensa que en las selvas de Colombia y de Perú existen laboratorios técnicamente calificados para convertir hoja de coca en cocaína, o en Turquía hay convertir la amapola en morfina. Uno dice, ¿quién lo hace eso? Dice, bueno, lo hacen químicos y laboratoristas y se dedican a eso, esa gente, sí, porque es un problema económico. Pero cuando yo veo que te denuncian, que secuestran un niño y que a ese niño le sacan el hígado o le sacan el corazón para trasplantárselo a otro, yo pregunto, ¿y es un médico el que le llevan un niño vivo y le sacan el corazón y se lo ponen a otra persona? Tráfico de órganos. Es Creo un que médico. sí. Ese ¿Ustedes capítulo- creen que sí? Sí, se Sí. llama tráfico de órganos. Sí. Y es el médico el que tiene que Y hacer normalmente eso. son cirujanos y muy buenos. Y Sí, existen, ¿eh? Sí. O muy malo. Pero, Muy mala gente. pero Son no buenos hay que- técnicamente. pero- Perdón, o sea, no quise dar una respuesta ética. Desde el punto de vista técnico, son buenos cirujanos porque lo hacen excelente. Pero esa persona que encarga de buscar a alguien a quien sacarle los órganos, lo manda al que lo va a hacer con una instrucción específica porque se supone que tiene que haber un donante adecuado para la persona que lo va a recibir. Hay una cierta conexión que no sé yo dónde existe entre algunos hospitales y algunas localidades que se hace el asunto por lo bajo. Por ejemplo, llega al servicio que necesita un trasplante el señor X que tiene bastante dinero y necesita un hígado. Entonces se da una alarma, no en lo normal, como hacemos los trasplantadores normales, sino por lo bajo y se busca un El órgano. doctor ha dicho Con dos las veces, el características. doctor ha dicho 2 veces, se da una alarma. Yo quiero decirle algo que fui testigo. Yo fui a un hospital de primer nivel y hay una alarma que existía en ese hospital. Era una clave que se daba por las bocinas del hospital y Sí, por sí, todo. así es. Que decían doctor Black, doctor Black. Cuando ellos decían eso, todos los equipos Así mismo de es. laboratorio, Es que así corrían todos ellos sabían hacia dónde tenían que ir, un grupo de emergencia, un día cirugía, Es que porque así era es. la alarma que se daba para reunir el equipo de emergencia. Nosotros, por ejemplo, el captador de órganos tiene un aparatico de esto que manda de una Un vez. viper de eso. Tenemos un carro. donador. Y ya eso es. Tenemos un donador, se activa el laboratorio, se activan los cirujanos, se activan los clínicos y están llamando al paciente porque normalmente el paciente no está en el hospital. Hay que mandar a buscar a ese paciente. ¿A qué altura estamos aquí en trasplante? Aquí en República Aquí en República Dominicana. Bueno, el doctor fue el primer cirujano cardiovascular que hizo Trasplantista. trasplante cardíaco aquí. La Doctor, paciente ¿qué tiene usted 2 se años haría aquí trasplantado. si fuera necesario? ¿Qué yo me Usted. haría aquí? Sí. Cualquier cosa. No, renunciaría a cualquier cosa. Bueno, pero. bueno, Vueltas no. Hay un, mira, el cardenal se operó con nosotros. Sí, pero trajeron a alguien que no dijeron ustedes. Ustedes trajeron un cirujano y se lo pusieron a usted y a Luna y a otra persona. Bueno, no vamos a hablar de ese tema. Sí. Nosotros hemos Hombre, al trasplantado. cardenal le sacaron el corazón y lo pusieron a la mesita de noche. No. No, fue coronaria. No, lo del cardenal fue ¿Trajeron a alguien del coronaria, fue Vaticano? Fue coronaria. coronario. Fue del Vaticano. Trajeron un Pero bateador realmente- designado para que estuviera ahí. El país está preparado para muchos procedimientos de muy alto nivel. Yo creo que el principal déficit de nuestro país está en la cobertura del sistema de financiación de la medicina y por eso no nos desarrollamos más. Las catastróficas cubren la seguridad social, la Hasta $1 millón de pesos. Hasta $1 millón de Hasta pesos. $1 millón de pesos. Pero la cobertura Pero es un muy millón se reducida. para nada más con los estudios. No, doctor. No Ay, tanto así. doctor. No tanto así. Una cirugía cardíaca. Pero a Sedimar le pusieron 400,000, le pusieron 400,000 porque hasta para saludarte te cobraban 400,000. Bueno, doctor, eso es un asunto político.
político social. Ajá. Déjeme decir una cosa, por ejemplo, las aseguradoras en este país, hay una Doctor, yo le quiero hacer una un confesión. paquete. William Hanna y yo nos regalaron un chequeo y apareció que necesitábamos stent. Óigame bien, considerado tuvimos que buscar 400,000 pesos cada uno. Se lo creemos. Sí, Oh, eso ¿y no es cómo que me mentira. dice que Pero, esto- Doctor, pero y por no ejemplo, fue cirugía de corazón. déjeme decirle, un stent cuesta entre 2.500 y 3.500 dólares. Ese es un problema. Ese es un problema. Y un marcapaso desfibrilador, el ¿cuánto vale? Cuesta Sí. alrededor de El 28.000 no dólares. colocaron. ¿Dólares? Sí. Tú oyes, José. ¿Eh? El desfibrilador que te hace también el Marcapaso, marcapaso y desfibrilador, desfibrilador, las dos cosas. como 28.000 Está dólares. casi en 30,000 dólares. Sí, 30,000 dólares. Pero la válvula de la que usted hablaba ahorita, Sí, la que se pone. Eso que es se con pone instalación. percutánea de aorta, Oiga, el de cuesta aquí. alrededor de 32.000 dólares. La válvula La válvula percutánea que sola. usted mencionó. La que se pone por Sí, ahí. ¿Y ese cuesta precio- alrededor de ¿Ese 32.000 precio dólares. incluye la instalación? No, No incluye la no, instalación. ese es Una el cajita. equipo. Esa Esa sin válvula instalación. se pone arriba de la otra, ¿eh? Sí, señor. Sí, Sin quitar la otra. sí, quitar la sin otra. quitar la otra. Y es competente. Sí, Sí. sí, perfectamente. Tiene su indicación, El pero sí doctor y yo funciona. hicimos un curso en Colombia, en Medellín. Y el señor Tenga que- cuidado en Medellín, hay un cártel. No, no. Mira, yo tengo pendiente una aclaración y sobre, el sobre señor, Colombia. el señor Por- que hace. Perdón, doctor. Sí, vale. Es bueno aclarar que en Colombia el éxito de la cirugía y el trasplante de órganos no deviene de que hay muchos muertos en la guerrilla, ni que matan a la gente en los hospitales. Como se ha dicho, puede haber cosas de esas. Pero el éxito deviene de una organización de donantes Sí. muy bien hecha, muy bien estructurada, en que se localizan donantes Inmensa. inmediatamente. Totalmente de acuerdo. Eso es lo principal. No, porque a veces queda la percepción Sí. de que allí hay una carnicería No, y de que la gente no tiene, Lo- no tiene no, algo. no. Lo que El pasa es nivel que de para trabajo, que el nivel de trabajo de Colombia es muy sofisticado. Nosotros fuimos Bueno, y ustedes tienen experiencia. un señor, Dager, ese señor colocó, El que anda con el corazón a rastro. no, él, No, él no, colocó no. en un Es solo día, en una colombiano, mañana, un cardiólogo 5 válvulas de esas que Percutáneo. usted dice que cuestan 32,000 ¿En qué dólares. tiempo? En una mañana. 5 válvulas. Sí. A la 1 estábamos comiendo pizza en su oficina. A la 1 de la tarde. Y trabaja con una tranquilidad pasmosa. Hay otro. Ahora, es la cobertura del sistema Lo de que está salud. diciendo José del Banco de Donantes. En la primera parte nosotros pedíamos ayuda para un trasplante de córnea. Un trasplante de córnea. Para una persona que tiene que buscar 150,000 pesos y no lo tiene. ¿Los trasplantes de córnea es un banco o hay que buscar los donantes así? Mire, doctor, como decía José Rael, el gran problema de nuestro país es la idiosincrasia del pueblo dominicano. Un trasplante de córnea, aquí en República Dominicana se está haciendo trasplante de córnea hace mucho. El problema nuestro es el sistema. Aquí no hay un sistema de salud que garantice eso que está diciendo José Israel. En Colombia el sistema de salud tiene cobertura para todo eso, para trasplantes, para cirugías, para todo eso. Bueno, en pero este país no existe. el sistema de salud es para jóvenes de buen estado, no es para viejos enfermos. El sistema de salud aquí El de no es- nosotros. no es De para nosotros. viejos enfermos. Por ejemplo. Aquí eso es para gente que está en buen estado Para de que usted salud. tenga una idea, en ese curso que el doctor estaba haciendo alusión ahorita, se presentó una paciente de 92 años 92 con una estenosis aórtica severa, con una fracción de eyección por debajo de 20, que calificaba para una colocación de una prótesis aórtica. Nadie de percutada. 92 años Yo califica pregunté, para nada. doctor, ¿cuál es el aporte que nosotros le vamos a hacer a esa paciente? Una paciente de 92 años que la historia natural de la enfermedad y su misma edad va a hacer que ella dure 2 o 3 años. ¿Qué vamos a hacer? Dice, la cobertura de salud se la cubre y los familiares quieren que la opere. Se puso la válvula quedó insuficiente, hubo que ponerle otra válvula, hacer lo que se llama valving valve. La paciente pasó a diálisis, se le tuvo que poner marcapaso y la paciente murió 2 años después. Y si el paciente, señora, 2 de años 90 después. 2 años después, pero si esa paciente se le pudo sacar lo que, por ejemplo, si es un paciente que tiene un marcapaso, un corazón artificial o algo así, ¿se le puede sacar lo que se le puso para después darle otro No, uso? eso no es reusable.
No. Eso no es reusable. No, marcapasos. El marcapasos en ciertos países se puede reusar donados. O sea, si usted le pusieron un marcapaso que tiene una duración, la pila, de aproximadamente 8 años, y a usted le retiran el marcapaso porque usted murió 1 año, 2 años después de haberle puesto el marcapaso, esa pila puede durar 6 años más en un paciente que no tiene condiciones económicas para comprar el marcapaso, se le puede implantar haciéndole una esterilización a ese marcapaso. Mire, y otra cosa que yo quería preguntarle ya como paciente, ¿qué beneficio tiene el pertenecer a una sociedad, que es lo que ustedes vinieron a hacer aquí, promover el que se cree la sociedad de cirujanos cardiovasculares? Lo que yo veo en lo inmediato es que avalan ciertos estudios, mueven ciertas, certifican ciertos procedimientos y quizá, pero yo de cierta manera, ¿es un movimiento sindical o una parte de búsqueda reivindicativa o cuál es el propósito realmente? En beneficio de la atención al paciente. Eso va después de la pausa.